Cuando alguien nos pregunta, ¿vos qué hacés?, tendemos a responder algo distinto de lo que nos preguntaron. Soy biólogo, soy periodista, soy ingeniero, soy gerente de tal o cual empresa. Soy cartonero, me decía Ringo una noche sentados en un banco de plaza hace unos años. Y cada vez que decía que era cartonero, hacía una pausa y agregaba, como mi papá y casi como mi abuelo. Respondemos algo distinto de lo que nos preguntaron, y al ¿qué haces?, que implica ¿qué haces hoy?, lo respondemos con el qué o quién soy siempre. Porque nos definimos con etiquetas. Etiquetas vinculadas a lo que hacemos, al lugar donde trabajamos, al rol que tenemos. Esas etiquetas funcionaban muy bien en épocas en las que el mundo era más estable y hoy pueden limitarnos si no son reseteadas a la luz de los cambios que nos empujan a probarnos en cosas nuevas y muchas veces, como venimos escuchando tanto, a reinventarnos. Mi nombre es Andrea Churba. ¿Qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo? Acompaño a personas que trabajan, los acompaño en el tránsito de sus procesos de cambio. Me muevo en distintos escenarios con diversas personas. A las personas a las que acompaño, que son personas que trabajan desde mi consultorio, en general son empresarios, emprendedores, profesionales. Las personas a las que acompaño desde algunas organizaciones en donde soy voluntaria como Red Solidaria, muchas veces además están caídas del sistema. Acompaño a personas como a Ringo, que está acá además, que vivió en la calle juntando lo que otros desechaban y hoy se define como un emprendedor sustentable. También acompaño a Gustavo. Gustavo lleva 20 años trabajando en la misma compañía y se animó a soñar con ser emprendedor independiente y le da mucho vértigo. Me decía, pude hacer lo que hice porque estaba sentado sobre los millones de la compañía en la que trabajo. Yo ahí me siento tan protagónico, tan querido, tan valorado, que pensarme fuera de ahí me hace sentir que no soy nadie. El miedo a no ser nada, a no ser nadie, a la pérdida de identidad, a perdernos, muchas veces nos hace quedarnos estancados en el mismo lugar, incluso cuando estamos sufriendo o pasándola mal. Nos quedamos en esos lugares conocidos, nos eternizamos en esos lugares conocidos, incluso cuando el costo puede ser la salud, la familia, la felicidad. Porque en verdad somos una versión de los muchos yo que podemos ser. Y es cierto, el lugar donde trabajamos, el rol, la actividad que hacemos, define nuestra identidad, pero no nos define por completo, porque somos hoy una versión de los muchos yo que podemos ser, porque siempre estamos en tránsito, construyendo identidad con nuevas experiencias. A ver si me sale. Ringo, Gonzalo, Isaías, Osvaldo, Olivera, Bueno, Madera, ya no salió. No. Difícil. Así aparece su nombre en su cédula de identidad. Él es el séptimo de los Ringos de su familia. En estos días, cuando conversábamos sobre esta charla que yo iba a dar, él me decía, si vos querés decir mi nombre completo, pero yo soy Ringo Reciclable, a secas. Y les cuento que así le puso a su marca. Nos conocimos hace un tiempo en una cena de los viernes que hacemos con Red Solidaria en Plaza de Mayo. En ese momento él cartoneaba
y hacía productos con lo que juntaba. Ringo en ese momento me contó que de chico conoció el desamparo, vivió en su adolescencia en un conventillo frente al riachuelo y entre los 21 y los 26 años vivió en la calle. También me contó que cuando era chico acompañaba a su papá en el mundo del cartoneo y que su papá se autoproclamaba el primer cartonero de la Argentina. Nos pusimos a trabajar juntos, lo acompañé en el proceso de pensar en cómo mejorar su emprendimiento, entendiendo como emprendimiento a él mismo y a su negocio. Íbamos muy bien. Empezó a vender más, empresas le empezaron a dar lo que no usaban y que él necesitaba para hacer sus productos. Contrató costureras a las que le enseñó a coser con el hilo de PET que él mismo hacía con botellas de plástico. Pero un viernes vino y me dijo, no puedo hacer más esto. Yo sabía que él podía. Entonces teníamos que encontrar cuál era la traba. Y entonces le dije, Ringo, ¿qué te lo impide? Y su respuesta, bastante resignado, fue, es que si dejo de ser cartonero y juntar residuos, voy a dejar de ser como mi papá y como mi abuelo. La identidad es un collage que vamos formando con retazos de lo biológico, lo familiar, lo cultural, lo social, las experiencias que vivimos, los vínculos que tenemos. Al crecer nos quedamos metidos en un traje que alguna vez elegimos o dejamos que otros elijan para nosotros y muchas veces no nos damos cuenta que nos aprieta por todos lados ese traje. Y bueno, vamos, seguimos con Ringo. El tema, no seguimos con Ringo. El tema es que es entender que nuestra identidad es un proceso y está en construcción. Miren, vamos a probar algo. Les voy a pedir a todos que hagan esto. Crucen las manos así, los dedos. Ahí va. Bien, registren cuál es el dedo chiquito que quedó por fuera. En mi caso es el derecho. Cada uno registra el suyo, el dedo meñique. Bien, ahora se sueltan y se cruzan de vuelta al revés. El que quedaba chiquito del lado de afuera ahora queda del lado de adentro. Bien, registren cómo se sienten así. Y levanten la mano los que se sienten incómodos. Tienen que soltarse para levantar la mano, sí. Bien, mírense, incómodos, casi todos. Porque el cambio es incómodo. Porque hoy no somos los mismos que hace 10 o 20 años, ni vamos a ser los mismos para siempre, porque estamos en permanente metamorfosis. Somos lo que estamos siendo. Cuando Ringo ahora les voy a contar otro caso más, otra persona más con la que trabajo, Carolina. Carolina fue interesante porque estaba a punto de tener que hacer un cambio laboral que la tenía inquieta, pero era un cambio que no eligió y que podría haber sido muy desestabilizante para ella. Pero yo la encontré confiada, inquieta pero confiada, y juntas detectamos la clave. Ella dice, nunca me definí como Carolina de la compañía en la que trabajo. Y agregaba, como diría mi abuela, como si fuera tu apellido de casada, nena. Siempre soy y fui Carolina de Carolina. Cuando Ringo me dijo que no podía continuar porque dejaría de ser como su papá y como su abuelo si dejaba de ser cartonero,
entendí que teníamos que trabajar con algo de su linaje y su manera de honrarlo. Entonces le pregunté, le propuse, Ringo, pensemos, ¿qué te une con tu papá además de ser cartonero? Y empezó a contarme. Entre otras cosas, me dijo, mi papá me inculcó el amor por los libros, que fueron la puerta hacia mi libertad. A mi papá, y es cierto, ¿saben? Ringo siempre andaba con un libro en la mochila. Ese día entendí por qué. Además me dijo, a mi papá le importaban mucho las personas, igual que a mí, y quiero ayudarlas. Mi papá era incorruptible, igual que yo, incluso en la peor adversidad. Ahí estaban las cosas, había otras cosas que lo unían con su papá, además de ser cartonero. Al viernes siguiente, Ringo vino y me anunció, estoy listo para seguir. Ringo hoy es un emprendedor modelo, inserto en la dinámica económica. Y incluso en estos días cuando conversábamos me decía, en el fondo igual algo de cartonero tengo, porque en la calle soy un curioso y cuando encuentro algo lo transformo en una máquina o en alguna cosa. Ringo, para poder superarse, tuvo que soltar, tuvo que elegir con qué quedarse y qué dejar, sin que eso implique dejar de ser el mismo. Y además también tuvo que decirlo, porque la identidad habita en el lenguaje. La identidad es un relato que nos contamos a nosotros mismos y a otros sobre quiénes somos o quiénes creemos ser. La identidad es un cuento y lo interesante es que nosotros somos los narradores de ese cuento, los narradores de ese relato. Ese relato nos resulta útil en un momento y en un contexto determinado, pero muchas veces nos olvidamos que es un relato parcial e incompleto. Pero la buena noticia es que la identidad es una narrativa que fluye. La podemos reescribir para crear nuevas y mejores versiones de nosotros mismos más parecidas a lo que deseamos. Hay palabras que resultan muy útiles para hacer este cambio de relato. Por ejemplo, fíjense, la palabra todavía. Algo que hoy no soy, no sé, no puedo, todavía es algo que puedo ser, poder, o ser, poder, saber más adelante. Es esperanzador pensándolo así, ¿no? Pero ojo, no es pensamiento mágico, no es optimismo estúpido, al estilo de todo lo que te propongas lo vas a lograr. Pero sin ese primer paso no hay camino posible. Es primer paso. Guillermo, otra de las personas a quien acompaño desde mi consultorio, es ingeniero y no va a dejar de serlo, pero desde hace unos años decidió definirse y presentarse ante otros como ingenioso. 2 letras de diferencia lo pararon en otro lugar y lo hicieron tener un futuro más feliz y más acorde a lo que deseaba. Guillermo encontró el superpoder de manejar su relato a favor. En los últimos tiempos, yo vengo transicionando de la mirada analógica a la mirada digital. Los mundos virtuales se van haciendo cada vez más ricos, variados, inmersivos. Y además se hace cada vez más firme la hipótesis de que los mundos, la realidad virtual,
es realidad genuina, no simulación, no ilusión. En este sentido, yo misma estoy sintiendo que el relato de mi propio traje me está apretando. Y en esa incomodidad me estoy haciendo muchas preguntas y me surgen muchas ideas. Pienso, ¿podremos en la virtualidad experimentar distintas versiones de nosotros mismos, quizás más parecidas a lo que deseamos? A los niños les encanta disfrazarse. Juegan a ser papás, mamás, maestros, superhéroes. En ese juego creativo ensayan roles y sientan las bases de sus identidades futuras. Yo me pregunto, ¿podremos disfrazarnos como cuando éramos niños con un avatar en un metaverso o en un juego virtual y de esa manera probarnos en situaciones que no vivimos nunca? Pienso en la virtualidad como una gran herramienta que nos permita tantear y elegir relatos de identidad más ricos. Porque si lo puedo imaginar o vivir en la virtualidad, me lo puedo creer. Si me lo puedo creer, me lo puedo contar y se lo puedo contar a otros como algo posible. El relato habilita o bloquea posibilidades. Pienso en la tecnología como un espacio en donde hacer ensayos protegidos. Ensayos protegidos de formas de hacer y vivir inimaginables para nosotros. Piensen esto. ¿Qué pasaría si nos pudiéramos probar en la virtualidad trabajando en otra cosa distinta de la que conocemos? ¿Qué pasaría si podemos probarnos en una empresa de la que desconocemos su cultura o en otro país? ¿Qué pasaría si pudiéramos ser más comunicativos con otros y probarnos a ver qué pasa? Si pudiéramos ser más arriesgados o más seguros en la virtualidad y probarnos en eso. ¿Qué hubiera pasado si Gustavo habría podido probarse siendo un emprendedor independiente? Recuerden el vértigo que sentía. A mí me seduce la idea de una tecnología que nos ayude a tener menos miedo. Una tecnología al servicio de nuestra valentía, en la que podamos probarnos en algo que no fuimos nunca ni estamos siendo. En la virtualidad podemos ensayar, jugar, corregir, editar, reeditar, escribir nuestro propio cuento, quizás con menos riesgos. En definitiva, imagino una tecnología que nos libere para poder elegir quiénes queremos ser. Me siento profundamente interpelada por esto, muy entusiasmada. Me hago 1.000.000 de preguntas. No tengo la respuesta. Todavía. Muchas gracias.